Un algoritmo el que elegantemente soluciona el problema de la inicialización de los centroides es bisecting k-means. Acuérdense que yo les dije que la única forma que para garantizarnos que nuestro clustering sea óptimo, asumiendo que K lo decidí correctamente, es que mis centroides iniciales tenga un centroide por clúster, y eso me asegura que converjo a los clústeres óptimos. Pero eso combinatorialmente es súper caro. Pero si K, acuérdense que era un número súper chico, pero si K fuese 2, ¿ya? Si imagínense, cambiemos, si yo corriera K medias con K igual 2 varias veces, y de alguna forma pudiese usar eso para crear K clusters, ahí, como hago puros K medias con K igual 2, ahí la combinación es mucho más, la probabilidad de escoger los centroides correctos es tratable, ¿no? Es 2 partido en 2 a la 2, 4 es un medio. Entonces la idea de bisecting k-means es eso, es correr K medias con K igual 2 varias veces, y de esa forma ir como rompiendo clusters hasta que llego a K clusters. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo parto entonces metiendo tengo una lista de clusters, ¿ya? Que mi algoritmo tiene una lista de clusters que va guardando. Entonces, en cada iteración, que esa lista parte con un cluster con todos los datos, toma uno de esos clusters, que al principio tiene que tomar el que tiene todos los datos, y a ese yo lo divido en 2 clusters. ¿Cómo lo divido en 2 clusters? Corriendo K medias muchas veces, con K igual 2, y quedándome con el que tiene menor SC. Y que aquí como K igual 2, sí tengo garantías de que esta estrategia de correr el clustering varias veces, minimizando SC, me va a asegurar encontrar los clusters óptimos. Entonces cuando hago eso, por ejemplo, al principio parto con un cluster, le corro K medias con K igual 2 varias veces, me quedo con los 2 clusters con menor SC, y esos son mis 2 clusters ahora. Después tomo uno de esos 2 clusters, supongamos el con más ejemplos o el con mayor SC, y a ese, solamente los 2 de ese ejemplo, de esos clusters, le corro K medias con K igual 2 muchas veces hasta quedarme con la partición con menor SC. Y ahí tendría 3 clusters. Después de esos 3 clusters voy a tomar uno de esos 3. Probablemente sería el más grande. Tengo una estrategia que tengo que decir, ¿no? El más grande o el con mayor SC. Tomo ese y hago lo mismo. Le corro K medias con K igual 2, lo parto en 2. Corriendo K medias con K igual 2 varias veces hasta que me quedo con la partición con mejor SC. Y eso lo itero hasta que tengo K clusters. Entonces, eso me genera a mí clusters donde es más óptimo el tema de los clusters que encuentro, y es más robusto el tema de la inicialización de los centroides. Ya, entonces el paso 3 del algoritmo, que les dije que es el cómo yo escojo de mi lista de clusters que tengo hasta ahora, cuál divido, cómo escojo cuál es, tengo opciones. Uno puede ser el más grande, el con más ejemplos. Uno, el que tiene mayor SC, o puede ser una estrategia que mezcla estas dos cosas, que pondere por un medio el tamaño más un medio el SC. Entonces, si quieren el pseudocódigo lo conversemos un poco. Esta es la idea, ¿no? Inicializo la lista de clusters que contenga un cluster que tenga todos los puntos. Después tengo un loop que repito. Saco un cluster de esa lista usando alguno de estos criterios de acá, el más grande o el con mayor SC o algo híbrido entre estas dos cosas. Y corro K medias con K igual 2, qué sé yo, 10 veces, el number of trials es un parámetro, y me quedo con menor SC. Y esos dos los agrego a mi lista de clusters. Entonces después en mi segunda iteración ahora voy a tener 2 clusters, ¿no es cierto? Itero esos dos, escojo uno según mi criterio, que soy el más grande, le corro K medias con K igual 2, así es que hasta que tengo una lista de K clusters. Entonces en el ejemplo anterior, este ejemplo que era difícil con los 2 pares de clusters, partiría entonces uno tomando todos los datos y haciendo K medias con K igual 2 con varios posibles clusters iniciales. Pero como es con K igual 2, esto me va a asegurar que voy a encontrar los 2 pares de clusters que están más lejos entre sí como mis 2 clusters iniciales. Después tomo uno, supongamos que el más grande, imaginemos que acá hay más puntos, y corro K medias con K igual 2 varias veces acá, y tengo entonces ahora estos 3 clusters. Después tomo ahora el cluster con más SC o más grande, que sería este de acá, ¿no es cierto? Y le corro K medias con K igual 2 varias veces y me quedo entonces con estos 4 clusters. Entonces, iteración 1 se encuentran 2 pares de clusters, iteración 2 el par de clusters de la derecha es dividido, iteración 3 el par de clusters de la izquierda es dividido. Entonces, bisecting k-means tiene menos problemas de inicialización que k-means. Esto es porque realiza varios intentos de bisección y toma la bisección de menor SC.
Además, solo se consideran 2 centroides en cada paso. Entonces, cuando k igual 2, esta idea de probar varias veces con centroides aleatorios hasta que encuentro los clusters con menor SC, sí funciona. Otra cosa interesante es si registramos la secuencia de clústeres bisectados, o sea, este fue uno, este fue el segundo, podemos tener un clúster jerárquico. Podemos tener la jerarquía de los clústeres. Todos parten como un gran clúster, después lo dividen en dos, después este lo divide en dos. Y cuando veamos más adelante la clase del video sobre clustering jerárquico, vamos a ver que bisecting k-means calzaría como un tipo de algoritmo de clustering jerárquico. Ya, y con eso ahora pasemos a hablar un poco sobre las limitaciones de K-media. Cuando una limitación de K-medias que ya vimos es el tema de la inicialización de centroides, que se puede corregir usando técnicas como bisecting k-means. Otras cosas donde k-means no se porta tan bien es cuando tengo clusters de tamaño distinto, cuando tengo clusters de diferentes densidades, que les voy a explicar más ahora lo que es una densidad, pero la densidad de una región es la cantidad de puntos que tiene una región. Entonces pueden haber ciertos clusters que tienen densidades distintas y eso para K-medias puede que sea difícil de detectar. K-medias, porque usa distancia euclidiana, se limita a encontrar clusters de forma esférica y puede que hayan clusters que tengan otra forma, otra topología, ¿ya? Que K-medias no lo puede encontrar. ¿Ya? Y K-medias no es robusto a outliers. ¿Ya? Si tengo un outlier, puede que K-medias se vaya y meta ese outlier dentro de un cluster y ese sea un cluster con un SC mucho más grande. Entonces, el caso de tamaños diferentes, acá tengo, por ejemplo, 3 clusters originales. Este de acá es más grande que estos de acá. Si hacemos K-medias con K igual 3, lo que puede terminar pasando es que este yo lo rompo. Densidad distinta. ¿Qué densidad nos referimos a la cantidad de puntos que hay en una zona? Este clúster de acá tiene una densidad mucho menor, de menos puntos. Y como hay densidad distinta, la noción de distancia se pierde un poco, es menos clara. Y este clúster con densidad menor tiende a ser dividido. Y estos clústeres con densidad más denso, pero que están más cerca entre sí, pueden terminar siendo mezclados. Todos estos problemas tienen mucho que ver con el tema de cómo escoger el número de K también, ¿no? ¿Y qué pasa si la forma no es esférica? Si un clúster tiene una topología extraña, no tiene una forma, tiene este tipo de forma. Que en la práctica, en la vida real, los datos rara vez tienen este tipo de datos, generalmente son mucho más oscuros las formas que tienen. Entonces, estos ejemplos son bien de juguete igual. Pero igual, o sea, sí, es bueno saber las limitaciones de los algoritmos que usamos. Entonces podría pasar como acá, que en verdad este es un clúster y este es otro clúster, pero este punto de acá está mucho más cerca a este que este de acá, por ejemplo. Entonces K-medias tiende a encontrar clústeres de forma esférica y haría estos clústeres de acá. En teoría, todos estos problemas se pueden solucionar si yo parto con un K más alto y después mezclo los clústeres según propiedades que yo puedo observar visualmente. Si yo puedo mapear mis datos a 2 dimensiones usando técnicas como PCA, que vamos a ver más adelante con detalle, o TNSI, uno podría partir con K más alto y después mezclar ciertos clústeres. Lo mismo para el tema de las densidades, uno podría, si uno parte con un K más grande, estos son los clústeres que encuentro y después puedo mezclar ciertos clústeres. Lo mismo para el tema de las formas no esféricas. Uno podría partir con K mayor y estos son los clústeres que encuentro y yo después los puedo juntar según algún criterio. Eso, y con eso terminamos la parte de clustering particional usando K-medias. Entonces, en el próximo video vamos a hablar sobre clustering jerárquico. Nos vemos.